Dios te bendiga. En esta mañana tuvimos el privilegio de levantarnos y escuchar música que exalta a Dios de los tiempos pasados, los coritos del ayer. Eh, Como por decir algo, yo tengo gozo en mi alma, solo Dios hace al hombre feliz, la vida pasa y solo Dios queda. Coritos del ayer donde la sencillez para cantar a Dios estaba ahí. Hermanos con su guitarrita, su piano pequeño, y en esa sencillez la presencia de Dios se hacía sentir. De no haber sido esos momentos de la presencia de Dios en las congregaciones, muchos de nosotros quizás no hubiésemos reconocido nuestra necesidad, pero la presencia de Dios era tan fuerte en esos servicios que reconocíamos fácilmente la necesidad de tener su presencia, de tener su favor. Hoy en día, esa sencillez como que pasó de lejos, y ahora las congregaciones, uh, hay luces, hay cosas muy bonitas, muy de moda, y si no hay un buen teclado, si no hay un buen grupo de alabanza, si no hay cantores, si no hay gente que danza, parece ser que no se siente como que Dios no está ahí. Y la iglesia, entre mejor espectáculo tenga en su ornato, es mejor, es más atrayente, pero la presencia de Dios, si está allí, pues es magnífico, pero si la presencia de Dios no está, de nada sirve que tengamos todas esas cosas. Y no estamos hablando de que, yo no creo que sea pecado eso, pero la presencia de Dios es lo más importante y lo más necesario en todas las congregaciones. Y ahora que no las tenemos, ahora que no estamos en esas congregaciones tan bonitas y espectaculares con luces, creo que llegó el tiempo de que nosotros volvamos al principio, a alegrarnos con esa sencillez, con esos coritos del ayer, donde realmente necesitamos volver a alegrarnos, necesitamos volver a, como decía David, alma mía, gózate en el Señor. Y ahí solitos en casa, hagamos el ánimo, animémonos y cantemos a Dios y alabemos a Dios. Si tiene hijos, pues qué bueno, volver a levantar un altar en casa. Si tienes pareja, pues alegrémonos, o si no solos, busquemos un momento para que darle un refrigerio a nuestra alma, cantar con los hermanos de la radio o de la internet donde están grabados. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Si usted se alegra solo en su casa con Dios, yo lo felicito. Lo felicito. Si usted levanta sus manos, se alegra solo con Dios, disfruta, canta, alaba, declara la palabra de Dios, bendice a sus demás hermanos, de veras, mis respetos para usted, lo felicito, siga así, y así es como se está creciendo en Dios. Estamos hablando acerca del libro de Proverbios, y estamos diciendo que Proverbios no solamente es un libro para ayudarnos a crecer espiritualmente, sino
también el libro de Proverbios nos enseña, hermanos, a cómo ser un buen administrador de tus finanzas, del poco de finanzas que están ahí en tus manos, porque creo que todos los hogares tienen, aunque sea un poco, como aquella viuda, un poco de harina tienes en tu mano. El libro de Proverbios, si tú lo lees, vas a aprender cómo administrar lo poco que puedas tener hoy en esta pandemia. Porque estamos a veces algunos acostumbrados a tener demasiado, pero ahora la situación es adversa, es difícil. Tenemos que aprender a vivir con lo poco que tenemos y ser fiel con lo poco que tenemos. Entonces, Proverbios nos enseña también acerca de cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hermano, cómo salir adelante en estas situaciones adversas en que estamos viviendo hoy, que hemos vivido en este 2020. Ya casi se está yendo el 2020, pero viene el 21 que nadie sabe cómo se van a mover las cosas, pero los creyentes, aquellos que están permitiendo que la palabra de Dios se mueva en sus vidas, estaremos seguros porque la palabra de Dios en nuestro corazón nos hará actuar, nos hará movernos, nos dará discernimiento para enfrentar cualquier situación que tengamos en esta vida. Así es que el libro de Proverbios nos enseña y estábamos hablando de cómo las pequeñas cosas, no nos habla de grandes pecados, como hemos creído que los grandes pecados son los que nos alejan de Dios, y es cierto, los grandes pecados nos traen consecuencias a nuestra vida, pero también tenemos que entender que las pequeñas cosas, como decía Salomón, las pequeñas zorras, son las que echan a perder nuestra viña. Los pequeños detalles son muy importantes, ya sea para alejarnos de Dios, como acercarnos a Dios. Son detalles pequeños que nos ayudan a acercarnos a las personas o alejarnos de las personas. Sabemos que cuando amamos como Dios ama, siempre nos va a ayudar a acercarnos a las personas, y eso es lo que podemos hacer en este tiempo, hermanos. Con pequeñas cosas podemos ayudar y bendecir a los demás. Con $1 usted puede bendecir a una persona, a su vecino. Con un refresco, con una soda que usted pueda compartir, ese pequeño detalle puede acercarlo a esa vecina, a ese vecino o a cualquiera. No necesariamente usted necesita $1,000, $500 para bendecir a sus hermanos. Con $1, $5, usted sabe que puede marcar la diferencia. Las pequeñas cosas nos van a ayudar. Empecemos a hacer esas pequeñas cosas que a veces suelen ser insignificantes, pero para nosotros, pero para los demás puede ser una gran bendición. Así que, hermanos, les animo a ayudar allí donde usted vive, en la congregación, donde sea. No escatime esfuerzos, no vea a quién le va a ayudar. Simplemente hay que amar, debemos de demostrar que amamos las personas. Amamos a los mayores, queremos darles un tipo de honra, de bendición, y usted puede hacerlo. Amén. En esta oportunidad quiero compartir una cosa también que es pequeña, pero que trae muchos problemas a los creyentes, a aquellos que han puesto su esperanza en Dios. Y quiero leerte en el libro de Primera de Samuel,
en el capítulo 28 y versículo 5 dice así, y cuando, dice el versículo 5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga un espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Dejamos ahí la palabra, la escritura, y vemos a un hombre llamado Saúl, que fue el primer rey de Israel. Acuérdese que Israel era gobernado por el poder de Dios, por la palabra de Dios. Israel había caminado por años, por décadas, hermanos, acerca con la palabra que daban los profetas, con la palabra que daban los patriarcas, con la palabra que daban los siervos de Dios escogidos, y el pueblo tenía una confianza en estos hombres que eran declarados por Dios para que hablaran a su pueblo, y habían visto el poder de Dios, hermanos, abrirse el mar, ser testigo de que el mar se abra por la palabra de un hombre, en este caso de Moisés. Ha de haber sido fascinante, ha de haber sido como, y ahora nosotros podemos decir, wow, eso es como para creer, para tener confianza en ese Dios creador. Pero Israel por ratos creía y por ratos se fortalecía en Dios, pero de repente la fe les flaqueaba y los traicionaba, su mentalidad. Y creo que nosotros no somos la diferencia, somos muy parecidos al pueblo de Israel. El hombre en sí, la humanidad en sí, estamos cortados con la misma tijera, tenemos la misma secuencia del pecado de Adán. Dice que todos nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios porque pecamos. Todos estamos muertos en nuestros delitos, dice Romanos, de pecado. Y no podíamos ver más allá. Éramos muertos andantes, sin esperanza, sin visión. Hacíamos lo que, como dicen en mi país, San Vicente, donde va toda la gente, y hacíamos todo lo que la gente hacía, y eso nos daba el deseo de seguir viviendo. Hasta que un día, usted se ha de acordar, cómo Cristo vino y tocó la puerta de su corazón. Hay unos que a la primera tocada de la puerta abrieron su corazón. Otros nos costó. Tuvo el Señor que venir una, otra y otra vez. El Señor era como esos novios que van y le dicen a la novia, ¿me aceptas como novio? Y la novia le dice no. Y el novio vuelve a insistir, a decirle, tú me gustas, quiero ser tu novio, me aceptas como novio. ¿Se acuerdan el tiempo de antes? Ahora ya no, ahora los muchachos se lo agarran. Pero antes así era, hasta que la muchacha decía, que cansa ¿verdad? Que
o se daba cuenta de la calidad del novio y decía, bueno, sí te acepto, quiero ser tu novia. Y Cristo fue así con algunos. Vino la primera vez, vino la segunda vez, hasta que conquistó tu corazón. Hasta que tú caíste y yo caí postrado delante del Señor, diciéndole, Señor, perdóname, perdóname, yo estaba ciego, andaba, uh, andaba ciego. Y caemos de rodillas y reconocemos el amor de Dios y empezamos a ver diferente la vida. Y yo creo que el Señor quizás nos decía, hey, no era el tiempo, simplemente yo te busqué, te amé y era imposible. Hermanos, es imposible cuando Dios ama a una persona y tiene propósitos y le pone el target, como dice, va a ser seguro, va a ser el tiro del Señor es seguro en los corazones. Y ahora estamos caminando en el Señor por la misericordia de Dios. Todo lo que tenemos es por la gracia, por la bondad de Dios. Y cada día que pasamos es por su misericordia. Hermanos, cada día que vivimos es por su misericordia. Si tú reconoces eso, también te felicito. Nada tenemos, nada hay lo único que tenemos de seguridad es que si nosotros morimos, vamos a su presencia. Vamos a su presencia y mantengamos eso, mantengamos esa llama de esperanza viva, hermanos. Que Dios está con nosotros, que Dios estará con nosotros, que Él no cambiará, que Él es el mismo de ayer, de hoy y será el mismo de mañana. Qué Padre más maravilloso el que tenemos, que no nos abandonará, aunque estemos en esta vida o pasemos a la otra, Él siempre estará con nosotros. Él dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida y donde quiera que fueres, solamente esfuérzate, saca fuerzas de donde no hay, saca fuerzas, saca alegría de donde no hay y alegrémonos en su presencia. Fuimos llamados para eso. Ahora bien, lo que hemos leído, un hombre llamado Saúl, que fue llamado también para ser un grande, para hacer historia buena. Para eso Saúl fue llamado. Acuérdese que el llamamiento de Saúl fue una especie de milagros, unos eventos tan bonitos que se dieron, porque a Saúl el papá lo mandó a buscar unas burras que se habían perdido. Nunca Saúl pensó en que Dios iba a encontrar a Dios en ese viaje. Nunca pensó, como tú y yo, nunca pensamos en conocer a Dios. Yo nunca pensé, hermanos, yo nunca pensé en estar aquí predicándoles o hablándoles el consejo de Dios. Nunca yo me figuré levantando las manos delante del Señor. Nunca me imaginé estar media hora leyendo la Biblia. Nunca me imaginé eso. Fue un día de esos que Dios vino a mi corazón. En mí no habían planes para Dios, pero en el corazón de Dios habían planes para mí. Y eso es sobrenatural. ¿Cómo no hemos de estar agradecidos, hermanos? ¿Cómo hemos de estarnos quejando por esta pandemia? ¿Cómo hemos de estarnos quejando porque no tenemos trabajo, porque no tenemos dinero y porque no hay fuente de dónde agarrar? Pero, sin embargo, seguimos gorditos, no hemos dejado de comer porque Dios tiene cuidado de sus pequeños. Y tú eres un pequeño y yo soy un pequeño delante de su grandeza. Entonces Saúl
fue encontrado por Dios a través del profeta Samuel. Y el profeta Samuel en esa situación, en ese momento, le dice, mira, tú has sido escogido por Dios para ser el rey de Israel. Y dice Saúl, ¿yo? No lo creo. Uh, yo no tengo nada, soy soy de mi tribu más pequeña y no creo. Aunque él era alto, que sobrepasaba a los demás, ha de haber sido simpático como yo quizás, pero en el corazón de Saúl no había esa expectativa de que podría ser usado por Dios. Sin embargo, Dios dijo, este va a ser. Y fue llamado por un profeta a trabajar en la obra, en el reino de Dios, Saúl. Saúl comienza su trabajo oyendo los profetas, participando del Urim, del Tumim, de los sueños, y Dios hablaba a través de estas situaciones a este rey, a este muchacho llamado Saúl. Sin embargo, cuando nosotros vemos y leemos a esta altura del capítulo 28, Saúl entra en una situación quizás sin darse cuenta, hermanos. Quizás Saúl estaba acostumbrado a lo sagrado y se le convirtió en cosa común. Como la iglesia hoy en día experimentó eso. Muchos reunirse no tenían la responsabilidad, hermanos. Muchos faltaban los domingos por cosas tan triviales y pequeñas. Cuando estaban, por ejemplo, aquí en California, yo conozco hermanos que cuando vienen de allá, vienen con el fuego puesto, pues acaban de pasar la frontera, les acaban de dar la visa y vienen contentos con el fuego de Dios. Y dicen, wow, Dios me pasó por el desierto y una nube cubrió y no me daba el sol y de repente un milagro me salió y me dio agua y cosas por el estilo extraordinarias, hermano. Y vienen con eso y llegan a las congregaciones, hermano, yo quiero predicar, ¿por qué no nos reunimos todos los días? Quiero cantar, quiero servir, quiero evangelizar. Y vienen así, venimos así, pues, con esa chispa encendida de Dios, estamos agradecidos. De repente, el trabajo, el cansancio, el afán, el ir a conocer San Francisco, ir a conocer Monterrey, ir a conocer las playas. De repente, lo sagrado de congregarse se nos convirtió en una cosa común. Y todo aquello que amábamos fue bajando el amor, y de repente lo vimos algo normal dejarnos de congregar. Aunque sabíamos que el apóstol San Pablo nos dijo y nos advirtió, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. De repente la costumbre entró a la iglesia. Y la iglesia, por ir a comprar una botella de leche, no iba a la iglesia. Por ir al mall, decía, bueno, el otro domingo de todos modos ahí va a estar el pastor y ahí iba a estar abierta la iglesia. Y el otro domingo le voy a dar mi canción que tengo este domingo, la voy a dejar para el otro. Es un gran error. Fue un gran error. Es como que digamos que lo que vamos a orar ahora en la noche, lo dejemos para orar mañana en la noche. Voy a orar. Mañana voy a orar por mi hermano fulano de tal. No, es ahora. Hoy es el día. Hoy que lo sientes en tu corazón. Hoy que el Espíritu de Dios te está poniendo que hagas lo que tienes que hacer. Mañana el corazón, acuérdese que el corazón es traicionero y el corazón puede pensar otras cosas mañana y dejamos de hacer hoy.
Por ejemplo, hermanos, ¿cuántas veces Dios te ha dado una palabra en la congregación? A través del pastor, a través del predicador, a través de un diácono, a través de una canción. Dios te dio una palabra. Y el Espíritu Santo te hizo sentir y tú dijiste, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Pero si no lo haces ese día, cuando sales de la congregación, cuando sales de la iglesia, si no lo haces y dices, mañana lo voy a hacer, hoy ya es tarde, mañana lo voy a hacer, mañana voy a agarrar el teléfono y le voy a hablar a esa persona, es posible que mañana se te olvide. Y esa bendición, ese rema que sentiste en tu corazón, pase por alto y pase otra temporada más. Eso le pasó a Saúl. Quiero que tal vez si lo puedo explicar de esa forma. Saúl, lo sagrado se le volvió común a Saúl. Entonces, de repente, Saúl no necesitaba mucho de consultar a Dios, quizás nunca necesitaba estar en comunión con Dios. Y de repente pasó el tiempo. Esto me recuerda a mí de los partidos políticos de estos grandes en mi país, El Salvador, que pasaron 30 años, hermano, 30 años, y ellos estaban tan acostumbrados a que el pueblo iba a seguir lo mismo y como parece ser que ahora el pueblo ha despertado. Tengo muchos amigos que dicen que han comprado su ticket, hermano, su pasaje, han invertido y yo me gustaría hacer eso y quizás lo haga. Pero El Salvador se cansó de eso y ahora quiere un cambio. Es necesario un cambio para nuestro pulgarcito. Y ojalá hemos visto que Dios ha tenido misericordia del Salvador. Perdone que me desvíe, pero la vida es así. Usted tiene que hacer cambios. Tiene que cambiar el switch. Si lo sagrado se le volvió común, si lo de Dios, que estaba en primer lugar cuando vino a este país, ahora es el quinto lugar, si es que acaso el quinto, tenemos que regresar, tenemos que hacer un cambio y volvernos. No vaya a ser que nos pase como Saúl. Saúl experimenta esto. Vamos a terminar en esta situación. Dice que Saúl se le vino una guerra, se le vinieron los filisteos, un pueblo antiguo, un pueblo con experiencia, más que Saúl. Porque el enemigo, acuérdese que el diablo es más viejo que usted. Y el diablo siempre va a atacarnos por donde más nos duele, por donde menos tenemos cobertura, por donde abramos un hoyito, un portillo, medio abrimos una puerta y el diablo va a entrar. Él no se cansa, él tiene estrategias súper más viejas que usted y que yo. Usted tiene 60, 50, 40, 30 años. El diablo tiene miles de años y es malo y perverso. Entonces, vienen los filisteos, que son más antiguos que Saúl, y tienen más estrategias malas y perversas, y van a atacar a Saúl, al reino de Saúl. Entonces lo que hemos leído dice, y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos y vio que era mucho más, era grande el campamento de los filisteos. Saúl, siendo un rey, en primer lugar, era el primer rey, no tenían experiencias en este aspecto. Y Saúl dice que cuando los ojos de Saúl vieron
Entonces tuvo miedo y entró pánico en él. Se turbó su corazón. Ustedes se recuerdan de aquel criado de Eliseo, que cuando salió dice que vio a los enemigos y estaban rodeados, el famoso Jesse. Y Jesse se asusta y le dice al profeta Eliseo: Señor, estamos rodeados, mira cuántos enemigos y solo tú y yo somos. Y el profeta Eliseo, lleno de fe, a ese hombre no se le había hecho lo santo, no se le había vuelto común, hermanos. Ese hombre vivía creyendo que Dios es el mismo, que Dios es el poderoso, que Dios tiene control. Ese hombre vivía en la presencia de Dios. Lo que nosotros necesitamos, volvernos y vivir en la presencia de Dios. Vivir que ese gozo, esa esperanza del Espíritu Santo siga fluyendo en nosotros. Pongámosle la leña y que él haga arder en nuestro corazón. Eliseo estaba así, le dice a Jesse: son mucho más los que están con nosotros. Y dice que Eliseo oró por el criado. Qué lindo eso, hermanos. Qué lindo que nosotros tengamos compasión y misericordia de los demás y en vez de criticarlos, nos pongamos a orar. En vez de decirle: no servís para nada, tú no tienes el llamado, tú no tienes el don para hacerlo, tú no tienes la capacidad para hacerlo. En vez de eso, mejor orar y decirle al Señor: Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, Señor, que podemos hacerlo. Y Dios le abrió la mente y el corazón y la fe vino a este criado Jesse y realmente somos más con Dios, hermano. Con Dios somos la mayoría. Tú y Dios son la mayoría. Dios conmigo y yo con Dios hacemos la mayoría. Cuanto más nosotros todos y vamos a ser la mayoría. Con Dios vamos a vencer, con Dios vamos a ganar, con Dios vamos a triunfar. Saldremos de esta con la frente en alto. Pero Saúl, cuando vio, tuvo miedo y su corazón se turbó. Y fíjese lo que hace Saúl, hermanos. Saúl dice que, y consultó Saúl, oró Saúl, preguntó Saúl, dobló sus rodillas a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Saúl hace todo lo que nosotros hemos aprendido. Saúl hace todo eso, todas las reglas que nos enseñaron a orar, como cantar, como vivir una vida en el Evangelio, y de repente perdimos la conexión con Dios y nos quedamos con las reglas y con las normas de cómo cantar, de cómo vestirnos, de cómo hablar como un cristiano. Dios le bendiga, hermano, gloria a Dios, aleluya. Y según nosotros eso nos da el estatus delante de Dios. Y vemos que no es cierto. Porque Dios no le contestó, aunque hizo todo lo que le habían enseñado, todas las reglas del judaísmo, lo hizo. Así hablaba Dios. Dios hablaba a través del Urim, a través de los profetas, a través de los sueños. Dios hablaba en esa forma. Pero a Saúl no le respondió. Se quedó callado Dios. Y cuando automáticamente Dios no responde, Dios esperaba algo de Saúl. Era paciencia. Y Saúl no la tuvo y fue a buscar una bruja, una divina, y ustedes saben que ahí vino el caos de este rey que había sido llamado para ser grande, como tú has sido llamado para ser grande delante de Dios y en Dios, pero no tuvo paciencia. El consejo de este día es: ten paciencia, tengamos paciencia, aunque Dios no conteste ahorita, Dios mañana
te contestará. Aunque no pueda ver, Dios está obrando. Dios está obrando, Dios está trabajando a favor de ti. Dios no te ha dejado. Eres la misma princesa que antes. Eres el mismo príncipe al cual Dios llamó para hacer cosas grandes contigo y conmigo. No nos desesperemos, esperemos en Dios, no hagamos nada porque podemos arruinar todas las cosas. Mejor esperemos. Dios te va a contestar por sueños, Dios te va a contestar por un profeta, Dios te va a contestar por muchas formas. El Espíritu Santo está trabajando para ti y para mí. Esperemos, seamos pacientes. Dios te bendiga y te llene de paciencia. Pacientemente esperé en Jehová, dijo David, y él me contestó. No está perdido, no estamos perdidos, no estamos derrotados, no estamos destruidos. Todavía hay un aliento en nosotros que sabe esperar y que va a clamar a Dios, y alegrémonos como al principio. Que Dios te bendiga, Iglesia Cristiana Canaán, aquí en Davis. Sigamos esperando, buscando de la presencia de Dios. Amén. Un beso fuerte, un abrazo fuerte de la distancia. Que Dios bendiga a toda la iglesia en el mundo entero. Amén y amén. Adelante, es la orden del Señor. Amén.